el podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo, por Carolina Ríos. Hola, hola, ¿cómo están? Es un gusto volver a estar conectados y enlazados a través de este podcast Enlazadas. Y nuevamente me da mucho gusto, mucho gozo tener nuevamente a mi invitado especial. Para las personas que no han visto los videos anteriores, solamente quiero dar un poquito de conocimiento quién es Adrián López García. Hola, ¿cómo estás, Adrián? Bueno, para los Hola, buenos que días. han Es un estado gusto volver a siguiendo estar aquí. estos dos últimos podcasts, amén. Para quien ha estado siguiendo estos dos últimos podcasts, hemos estado viendo un tema muy interesante, tan interesante que el último video que hicimos, se estrenó la semana pasada, está en el top 5. Y me han contactado, me han dicho algunas hermanas que ha sido muy interesante, por lo cual hoy nos vamos a dar a la tarea, junto con Adrián, de poder dar un resumen y conclusiones sobre este tema de la ideología de género. Creo que es un tema tan importante que tenemos todavía, Adrián todavía tiene muchas cosas que compartir. Solamente brevemente, si quieren conocer más de Adrián, remítanse a los videos anteriores, pero solamente para dar esta introducción y darle la bienvenida, quiero comentarles que Adrián no solamente es mi hermano en Cristo, sino es mi hermano en sangre. Y él hizo un escrito en el cual a mí me dio la sorpresa porque él graduó de un seminario donde pues él se preparó, ¿verdad?, para ser un instrumento más útil al Señor. Y él, al preparar su tema de tesina que le era requerido, él usó el tema precisamente de cómo el adolescente cristiano contra la ideología de género. Y hemos estado hablando los dos últimos podcasts sobre este tema. Y ha sido tan interesante que también alguna audiencia de los que han podido entrar y ver los videos han pedido que se haga más, quieren saber un poco más. Entonces, por eso nos dimos a la tarea de volver a juntarnos y pedirle a Adrián que nos ayudara, ¿verdad? Quiero nada más compartir que Adrián hoy mismo está siendo parte, ¿verdad?, del profesorado de su instituto local, está dando la materia de griego, está también dando clases de prédica. El Señor lo ha instruido y le ha dado el ministerio también para servir, ya sea como pastor, maestro, tiene una célula también cada semana y también participa en evangelismo. O sea, creo que el Señor ha tomado la vida de mi hermano de una forma tan especial porque lo ha llevado a trabajar y ministrar en varias áreas de la iglesia cristiana, pero sobre todo en la de educación. Así que te doy la bienvenida, Adrián. Muchas gracias por volver a aceptar y poder tener estos tiempos juntos. Yo sé que va a ser de mucha bendición. Y hoy te quiero dejar, ahora sí, el tiempo a ti más, que tú nos hagas un resumen, una conclusión de todo lo que hemos estado hablando sobre este trabajo tan interesante de investigación. Así que el tiempo es tuyo, Adrián. Bienvenido y qué gozo volverte a tener. ¿Qué tal? Es un gozo estar aquí para el Señor trabajando. Muchas gracias por esa introducción. Pues sí, Carolina, efectivamente, como tú has dicho, es un tema tan controversial, tan a la moda, porque yo no lo puedo llamar de otra manera más que a la moda. Me inquietó. Este tema inquieta no en sí, no porque hayamos nosotros en la familia o tengamos en familia a alguien con este problema, porque es un problema universal. Yo me enfoco en este trabajo a la Ciudad de México, en la investigación aquí en la ciudad, pero es un tema que nos preocupa a todos. Es tan preocupante por la forma en que el mundo lo está tomando, lo están legalizando, le están dando una importancia en los gobiernos, pero precisamente es para eso, para salirse dentro del orden. Y a mí me gustaría iniciar este trabajo, como tú lo comentaste, fue para graduar, pero lejos de eso, no para que se quede en un estante ahí guardado el material.
Ese trabajo yo lo realicé esa inquietud de llevarlo a jóvenes, de llevarlo a las iglesias, pastores que estén interesados, porque son temas que no se tocan, como lo dijimos anteriormente, pero quien esté abierto a hablar en su iglesia sobre esto en una tarde, en un congreso especial, un taller, como le quieran decir, estoy para servirles, para honra y gloria de Dios. Y pues bueno, entrando en materia, el trabajo se tomó como base lo que dice en Primera de Corintios 6:9, que dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Estos son los que no entrarán en el reino de Dios. En el texto original, echarse con varones se refiere a todo el género. No nada más es hombre con hombre, o sea, es mujer con mujer, toda esa clase de ideología que actualmente a eso se refiere. No dice varones, pero no únicamente entre hombres, ¿sí? Entonces, el, el trabajo se inició prácticamente por la inquietud de estar orando, como lo dije anteriormente, y fue el tema que me dio. Dios me dijo que hablara. Pero para introducir un poco, ¿por qué el joven, el adolescente, o ya actualmente desde niño, entra en este tema, en esta falsa identidad de que yo quiero ser, a mí me gustan los hombres, yo quiero ser gay, incluso yo quiero ser transexual, yo quiero ser transvesti, todas las letras que forman, vamos a ir poco a poco desarrollando el por qué existe todo este grupo. A mí me gustaría mencionar a la doctora Moberly, que define la sexualidad como una condición del hombre, y dice así, textual, una carencia en la habilidad de un niño para relacionarse con el padre o con la madre del mismo sexo. En general, junto con el correspondiente impulso a compensar dicha carencia a través de relaciones con el mismo sexo. La persona homosexual busca llenar la legítima necesidad de amor a través de medios eróticos. ¿Qué tan acertado es esto? Efectivamente, dentro de la investigación hablo de los inicios de la homosexualidad. ¿Cómo inician? Pues actualmente vemos demasiadas madres solteras, pocos matrimonios y los que ya hay están divorciados. Y ahí es donde entra la carencia de amor a los hijos. Nosotros como padres al divorciarnos o al ser madre soltera, le estamos quitando una parte de ese amor a nuestros hijos. Vemos en Génesis que Dios nos dice que la familia es la base fundamental del matrimonio. Entonces, al no haber matrimonio, hay una carencia en todo el núcleo familiar, pero más recae en los hijos, porque buscan ese amor del padre en otras personas y desgraciadamente abusan de ellos sexualmente, psicológicamente, igual en la mujer. La mamá, siendo soltera, se va a trabajar y deja mucho tiempo a las hijas solas. Esas hijas esa mujer busca el amor de la madre que no lo encuentra, no porque no haya o no quiera la madre al hijo, sino por el afán de estar trabajando todo el día, que no tiene tiempo para ella, y ese amor que el adolescente quiere, lo busca en otras personas, y es donde entra la desviación. El adolescente entra en una etapa de su cuerpo empieza a madurar, entra a la etapa sexual, entran a descubrir su cuerpo y están en busca de todo eso, de experiencias. Y basta una chispa de alguien que esté desviado para desviar a toda esta gente que ni siquiera nace, que no tiene ni siquiera la idea de qué es ser gay o ser lesbiana. Simplemente esa falta de amor entra como una chispita en un tanque de gasolina que es la mente, a crear todo ese tipo de confusión. Una tendencia muy clara sobre si nacen o se hacen es una realidad que sí se puede. Podemos nosotros como evangélicos, como hermanos en Cristo,
no ser homofóbicos, debemos de aceptar, si alguien llega con esta ideología, debemos de aceptarlo, debemos de demostrar el amor que mismo Cristo nos dio. Cristo no, en la palabra, porque no era de importancia en esos tiempos, demostrarle a Jesús, que Jesús demostrara salvar a un homosexual, a una lesbiana. Sí salvó a prostitutas, a la mujer que le dio de beber agua en el pozo, pues sabemos que era una mujer con muchos hombres. Entonces, sí trató más o menos esos temas, pero muy, muy a la ligera. Pero actualmente los tiempos cambiaron y este es un tema muy, muy polémico, pero que sí se puede. En mi trabajo de investigación hago dentro del primer capítulo, hago un subtema sobre de una hermana en Cristo que salió de esta problemática. Ella llegó a los pies de Cristo declarada como lesbiana. Se le demostró el amor de Dios, se le dio el testimonio, ella da el testimonio, incluso trabaja, tiene un grupo actualmente, ha salido en televisión, ha tenido entrevistas, porque ella dejó el lesbianismo y ahora se convirtió y ella trabaja para convertir a las personas que están equivocadas con esta ideología de género, traerlas a los pies de Cristo con una identidad bien definida. Ella hizo un libro que se titula La verdad te hace libre, testimonios de héroes sin capa. Todo este libro muestra cómo ella conoce y ha trabajado con estos grupos LGBTs para traerlos a los pies de Cristo, y una vez en los pies de Cristo, todo este libro a mí me fascinó porque la mayoría de testimonios es de lo que te empecé a hablar. Son hombres y mujeres que vienen de una familia disfuncional, que vienen de una familia donde carecieron del amor del padre, del amor de la madre, y ellos lo reconocen así, pero ya con un corazón sano, ya con una identidad bien definida en Cristo, que eso es a lo que yo quiero llegar, y vamos a llegar ahí pronto. Entonces, dentro de mi investigación también entra la psicología. Dice que los profesionales de la salud deben de tener presente que el hombre y la mujer homosexuales son fundamentalmente un hombre y una mujer por determinación genética. O sea, ellos mismos saben que el hombre y la mujer son hombre y mujer, valga la redundancia, y que tienen una tendencia homosexual por preferencia, y bien importante aquí, aprendida. Es por algo que ellos aprendieron, y ese aprendizaje viene de esa carencia de amor, ¿sí? Entonces, siguen siendo hombres y mujeres, pero simplemente aprendieron a decir, quiero ser gay, quiero ser lesbiana. Entonces, ese es de lo que hablo, en pocas palabras, es un resumen de lo que hablo yo en mi primer capítulo. Ya entrando en el capítulo 2, donde hablo de los inicios aquí en México, los inicios del homosexualismo, posiblemente oigan algunas palabras o algunas cosas que ya se escucharon en el resumen, en la entrevista 1 o 2, pero recordemos que esto es un resumen. Aquí los inicios es bien importante y a mí me causó una impresión, no me sorprendió, pero sí me impresionó. ¿Quién fue uno de los iniciadores en el año de 1971 con el movimiento gay mexicano? Y el que lo metió al gobierno y el que lo metió para que se autorizaran obras de teatro, como aquí en el trabajo, digo, se fueron año con año obras de teatro, los teatros los cerraron, fue un escándalo, pero el principal promotor del movimiento LGBT en 1971 en México, ya venía desde antes, pero esto entró directamente ya en el 1971 con Carlos Monsiváis. Quien conozca a Carlos Monsiváis, pues sabrá de qué hablo. Él tiene coherencia política en esos años y él fue el que empezó
a penetrar estos grupos ya legalmente aquí en México. Y así se va el capítulo año por año, como te digo, con obras de teatro, con actrices ya reconocidas de esos años que incursionaron para empezar con los grupos que no se les daba una importancia porque pues todavía pues se le podía llamar en esos años, aunque no conocieran de Dios, pero le llamaban pecado, le llamaban fuera del orden, estaba prohibido por el gobierno algunas veces, pero ya en 1980, en los 80 más bien, en la década de los 80, con la entrada del VIH, es cuando el gobierno prende las luces y dice, ah, caray, esto ya se está saliendo de orden, pues vamos a meterlo al orden y que no se nos dispare tanto a la enfermedad como a estos grupos. Y empiezan a hacer las marchas, empiezan a hacer pues movimientos un poco más legales, entre comillas, pero sí el gobierno toma nota de todo esto que empezó a entrar y ve a lo que ha llegado a estos tiempos. Pero un punto muy importante de esta investigación es lo que tú ya mencionaste en la otra entrevista, es que por lo menos aquí en México, en el año 2023, hay que revisar este año actualmente, pero en el 2023 México estaba en el primer lugar mundial como una población que se identifica como LGBT. México está en el primer lugar. En esta misma, en este mismo parámetro, tú que estás allá, Estados Unidos ocupó el año pasado el lugar número 9, o sea, está dentro de los primeros 10 de 20 lugares que yo puse en este trabajo. Entonces, pues decir, ay, está hasta el noveno, no, el noveno es de preocuparse, porque es muy poco el porcentaje. Fíjate, México está en primer lugar con el 12% de personas con esta ideología de género, pero Estados Unidos está cerca del 5%, o sea, es un porcentaje mínimo, del 5 al 12 es un 7%, pero con los avances que ha habido en estos grupos, puede alcanzar rápidamente Estados Unidos un segundo o tercer lugar o el primero. Entonces, pero aquí en México, ¿qué dice el sistema de gobierno? Refiriéndome a lo que empezó en la década de los 80s, pues precisamente lo hicieron legal. México en su Gaceta Oficial de la ciudad, el 7 de septiembre del 2021, ya metió que es legal cambiar de sexo, ya simplemente, y no estoy dando ideas a los jóvenes, al contrario, quiero que se den cuenta que esto es aberrante, que esto es en contra de las leyes de Dios, no las leyes del hombre. Ya incluso puedo llegar con mi INE a un registro civil y decir, yo soy Adrián López, pero quiero ser Adriana García. Y en ese momento cancelan mi registro como hombre y me hacen un acta de nacimiento como mujer. Aquí en México ya está así. Muchos presumen que ese es el sistema del registro civil de México. Ya no te piden un documento, ya no te piden testigos, simplemente con que yo vaya al registro civil y diga, quiero ser mujer y me quiero llamar así, ahí está. De hecho, también en mi capítulo 1, en un libro que puse ahí también, se llama Morgana, ella pone su testimonio de toda la lucha que hizo, cuántas veces cambió de nombre, cuántas veces para llegar a ser que el gobierno la reconociera como mujer. Eso lo puse como un testimonio anterior de todas las dificultades que había, y ahora ya nada más es presentarse. Ahora ya nada más es presentarse al registro civil, 2 hombres, me quiero casar, y los casan. 2 mujeres, me quiero casar, y se casan. Esto se dio a partir del 2021, y de hecho en esta Gaceta Oficial, pues ya definen a los LGBT, ya los aceptan, ya estando dentro de la Gaceta Oficial, estas iniciales es que ya es un delito hablar en contra de ellos. Incluso definen la homosexualidad,
definen qué es una identidad de género, definen qué es un orientador, una orientación sexual y definen quiénes son los que pertenecen a estos grupos LGBTs. Definen el género como identidades o funciones construidos socialmente, no hablan de algo natural, del nacimiento. Ellos mismos, el mismo gobierno reconoce que el género es construido socialmente y que tiene un significado cultural, no biológico. Entonces, pues quien no quiera, dice la palabra, quien tenga oídos que escuche y quien no, aquí son las bases, aquí estoy dando yo las bases donde hombre y mujer es una identidad bien definida de Dios. Entonces, ¿quiénes somos? Se podrá decir joven. ¿Por qué? O sea, soy cristiano, pero tengo esta, porque sí hay, que algún joven cristiano o que algún joven que va a la iglesia porque va con sus papás, tengan, sí, soy cristiano, pero yo tengo esta confusión, me gustan los hombres, me llaman la atención las mujeres. Entendamos de lleno, esta juventud crean estos mitos, estas ideas en su cabeza, en sus habitaciones y en pláticas con sus amigos. Pero yo le diría al joven o al adolescente, ¿tú crees que naciste hombre, que Dios te dio una identidad y un género como hombre? ¿En realidad Dios se equivocó? Tú que vas a la iglesia, ¿en realidad se equivocó? Hay muchos memes sobre esto, porque sí hay bastantes ya. ¿Tú crees que un perro tenga la conciencia de decir, yo no quiero ser perro, quiero ser un león? Es imposible, ¿verdad? O una silla con 4 patas que tiene un respaldo, un asiento que llegue alguien y diga, yo no quiero que esta sea una silla, quiero que esta sea un banco. ¿Cómo lo conviertes en banco? Pues rompiéndolo. Pero la mente, el corazón y el cuerpo, ¿cómo lo rompes? ¿Cómo cambias una identidad si naciste siendo hombre? Entonces, en mi tercer capítulo hablo sobre eso, una identidad en Cristo, que es a lo que se enfoca el trabajo. Primero damos los pasos, primero damos cómo se llega a esto. Ya vimos que se llega por medio de la falta de amor. Pero ¿quién te va a dar ese amor? Cristo. Y eso es lo que han aprendido los testimonios en el libro que te comenté de esta hermana que escribió. Son testimonios reales de gente que vive aquí en la Ciudad de México y que ha cambiado esta ideología por tener una pertenencia y una identidad en Cristo real, porque eso es lo que hace el amor de Cristo, darte tu identidad. ¿Sí? Entonces, esto es de lo que básicamente habla mi trabajo. Pero les puedo decir que a Dios le importa, a los jóvenes les puedo decir que a Dios le importa su sexualidad, porque es importante para su propósito en su vida, para que quieran casarse, para que quieran tener hijos, no adoptados, no hombre con hombre y adoptar, mujer con mujer y adoptar. Ahora también, dentro de todas estas ideologías, entra el feminismo. ¿Por qué esa desviación de una mujer a querer tomar el rol de hombre? La palabra es tan clara también, pero bueno, ese es otro tema. Pero es todo este tipo de desviaciones donde la identidad o la ideología de género desvía. Ah, bueno, pues como a ti te gustan las mujeres, puedes tomar el rol de hombre. No, ¿sí? Entonces, todo esto es un círculo vicioso que hace que los jóvenes tengan una mente torcida, pero en los pies de Cristo, bien definida su identidad, lograrán vencer todas esas confusiones que tienen. El sexo es importante, sí, para Dios, porque lo creó. Si no fuera importante, pues no nos hubiera hecho seres nos hubiera hecho seres asexuados, no sexuados, y somos seres sexuados. Por eso hay hombre y mujer que nos creó. Ahí en Génesis está. El joven no elige su sexo, ¿sí? No se puede cambiar ni manipular el sexo más que por la sociedad, ¿verdad? Con toda esta ideología. Pero Dios los hizo sin equivocarse. El Señor en esa inmensa sabiduría nos hizo para su gloria hombre y mujer. Así es como escogió que naciera el hombre y el joven
la señorita o el joven, ¿sí? Esa es una definición correcta, hombre y mujer. Él no improvisa, Dios no improvisó, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿sí? Entonces, ya para cerrar, Carolina, este tema, pues podemos defendernos como jóvenes creyentes. Les digo, a la hora de evangelizar, nos podemos topar con este tipo de gente. Incluso, pues si no, nos podrán incluso insultar, donde nos pueden decir que, pero también debemos de saber cómo llegarles, decirles que no les estamos faltando el respeto, nos debemos defender como creyentes, y les debemos de decir que Jesús es su Salvador, hablando siempre con la verdad, no tratándolos de cambiar en ese momento, sino primero hacerlos llegar a los pies de Cristo. La verdad deja de ser creencia cuando el asunto de género no responde a las construcciones sociales, ni a los roles que imponen las culturas actuales. Entonces, si les hablamos a los jóvenes de la verdad, de que Cristo vino a pagar con su sangre todas este tipo de desviaciones, podemos lograr un cambio con los jóvenes. Y yo sí me siento muy entusiasmado, no por el trabajo, sino porque Dios es el que hace la obra, no la hacemos nosotros. Nosotros somos portadores de su palabra y la palabra es la que hace la obra, ¿sí? Aquí en la Ciudad de México, la sociedad tiene una libertad que cada vez más forma a las personas para que ellas mismas definan su sexualidad. Pero vuelvo a repetir como conclusión que esto viene de una carente realidad, de un código de ética que se pueda poner en orden. La realidad de esta situación es que el sexo no se les está dando por una definición real, sino que hace la diferencia entre que si nacieron o les dicen que nacieron equivocadamente, ¿sí? Lo hicieron con un sexo ya definido por Dios. No encuentro lógica entre estos grupos en cambiar esa definición de que fueron hechos hombres, fueron hechos mujeres. De hecho, cada letra, porque primero empezó con LGBT, 4 letras, lesbianas, gays y transexuales, pero ¿por qué les han insertado cada año, cada que pueden, letras? Porque estamos hablando que no tienen identidad. No tienen una identidad definida, están siendo engañados. Ellos creen que nacieron en un cuerpo diferente y eso mismo los hace cambiar esa identidad que ellos tienen. Ah, yo ya no soy L, yo ya soy T, transvesti. Ah, no, yo ya soy transgénero. Ah, no, yo ya no soy ninguno. Yo nada más soy porque actualmente es L, G, B, T, 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 I, Q. La I es ideología. Yo ya no quiero ser ninguna letra, pero tengo una ideología diferente. No sé qué soy. No sé si soy gay, soy lesbiana, soy transvesti, soy transexual. ¿Qué soy? Pues bueno, yo estoy dentro de ese parámetro de la ideología diferente. Pero la Q es la que realmente está preocupando. Es lo nuevo, porque es la última letra. Es queer. Y eso entra dentro de una teología. El queer, sin meterle teología, queer es un pensamiento diferente. O sea, no estar de acuerdo con lo que la sociedad dice, ni con lo que estos grupos dicen, pero ya lo incluyeron dentro de los LGBTTs. Eso es queer. Pero si lo ponemos como teología queer, me duele mucho saber que ya hay iglesias que se hacen llamar con la teología queer. ¿Sí? Ellos ponen primera de Juan como que Dios nos amó a todos, pero no leen antes el contexto de la palabra. O sea, nada más es agarrar un versículo y decir, me acomoda para decir que Cristo me ama, aún como soy. No. Si van a agarrar la palabra a estos de la teología queer, yo los invito a que escudriñen, a que no nada más superficialmente lean la palabra, sino que entren y se penetren en ella para ver que en realidad es una ideología muy
muy errónea y muy equivocada, ¿sí? Después de ver todos estos grupos, esta teología queer, que es la que está ahorita más queriendo engañar incluso a los cristianos, como yo te dije, tenemos que aceptarlos, tenemos que entrar, hacerlos entrar a las iglesias para que el Espíritu Santo haga su obra, ¿sí? Pero si esta teología queer, al ver que nosotros estamos cambiando nuestras técnicas, ellos empiezan también a torcer la misma palabra. Entonces, ahora ya no tenemos que tratar de cambiar a los grupos LGBTs, sino ahora tenemos que cambiar su ideología de la teología queer, ¿sí? Es un trabajo pesado, extenuante, muy extenso. De hecho, pues yo se lo dejo todo en manos del Señor, pero sí, yo creo que una plática de 3 horas o 4, porque no puedes mantener tanto tiempo un auditorio, obviamente con pausas y todo eso. Si Dios me permite hacer este taller, hacer estas pláticas, yo creo que va a ser insuficiente, porque tú lo dijiste ahorita al inicio de esta sesión. Es un tema tan largo que la gente se quiere adentrar, pero créanme, sí se puede. Sí podemos, como evangélicos, con uno. Cristo vino por uno, ¿sí? Entonces, esa debe de ser nuestra mente. Ya gané uno, pues voy por el que sigue. Otra vez gané uno, pues voy por el que sigue. Este trabajo de la hermana Ana María, de este libro de La verdad los hace libres, fue así. Ella fue la primera que cambió. Y poco a poco, en su trabajo, ella sí se dedicó de lleno a cambiar esta ideología, esta identidad. Nuestra identidad está en Cristo. En Génesis está nuestra identidad, la forma en que fuimos creados. Ni las teologías queer, ni nadie puede cambiarla porque está escrita por Dios. Y quisiera concluir con estas palabras. El significado de nuestra identidad que hemos adquirido al creer en Jesucristo. No solamente somos nuevas criaturas en el Señor, ¿sí? Tenemos que adoptar también su mente. Está en 1 Corintios 2:16. Tenemos que pertenecer a la nueva familia en Cristo, que es Efesios 2:19. Adquirimos una ciudadanía celestial, nos lo dice Filipenses 3:20 y en Hebreos 11. Nuestra posición ahora es comprometernos y comprometer a estos jóvenes que tienen esta falsa identidad a mantener una separación de esa antigua vida que ya van a dejar atrás. Por eso se nos llama a rechazar los estándares y patrones de este mundo y meternos en el modelo de Jesús. Nuestra identidad es Cristo, ¿sí? Nuestro deber es llevar una vida íntegra y santa, digna del Evangelio y que dé únicamente la gloria a Dios. Nos hemos de distinguir como evangélicos, no nada más como discípulos de Cristo, sino como evangélicos a llevar el amor en el servicio del Señor. También tenemos la responsabilidad de ser luz para estos grupos que viven en oscuridad. La luz del Salvador, y debemos de comunicarles el mensaje de reconciliación y de una identidad plena en Cristo para que finalmente agarren los valores bíblicos de una doctrina que nosotros mismos hemos recibido y que sabemos que estos grupos están mal. No sé si hasta aquí, Carolina, tú tengas alguna pregunta, alguna duda. Con esto quisiera cerrar. Tenemos una identidad y esa es la que debemos inculcarles a los jóvenes. Amén, amén. Wow, excelente, excelente, Adrián. ¿Cómo nos pudiste resumir y concluir? Yo creo que el auditorio que ha visto los 2 podcasts anteriores, con como que cerramos con broche de oro porque ha sido bien, bien claro, has marcado los puntos más importantes de tu trabajo de investigación y efectivamente cerraste con que la identidad en Cristo es una identidad que no se puede cambiar, está en nuestro ADN. Solamente quisiera dar algunos puntos que me gustaron de tu trabajo en la página 40.
tú pones ahí una cita de Josh McDowell, donde él dice que toda la creación tiene un orden armónico. Por tal motivo, el joven tendrá la obligación de defender la identidad creada por Dios y sus leyes naturales de forma que forman esa creación tan maravillosa. Solo se podrá con toda la plenitud de la palabra de Dios, pero debe complementarlo con las diferencias que son la única diversidad que hay de sexos. Y estos dos se complementan uno a otro para crear la familia y que son hombre y mujer. Tú lo plasmas ahí y de hecho me gustó mucho cómo en la página 41 al final tú estás haciendo una pregunta que respondes. ¿Cómo puede un joven luchar y ser vencedor de esta batalla? Porque tú muy bien lo explicaste, cómo empieza por la mente, por las ideas, de todos estos pensamientos de homosexualidad, de diversidad de género, y tú contestas también, ¿cómo puede? Pues conociendo que cada joven adolescente se conozca cómo ha sido creado por Dios, tú pones a que se conozcan ellos mismos, que tengan, empiecen a tener un pensamiento como Dios quiere que lo tengamos, que somos realmente, solo hay dos, hombre y mujer. Y me gusta mucho lo que dices, porque dices que el problema radica en la mente, en el cerebro. Ahí empieza la lucha, Adrián, y muy bien lo hiciste, aquí lo anotaste en tu trabajo de investigación, porque el joven exactamente, de hecho, bíblicamente, un principio bíblico es que la batalla del pecado empieza en la mente, empezamos con ideas a darles vuelta, y el joven creo que ahí es, en esa lucha que tiene en su mente es donde debiéramos nosotros ayudarles a entrar con la palabra, y yo hasta puse una anotación ahí, que efectivamente por eso el Espíritu Santo guía a Pablo en Filipenses 4:8, donde dice que pensemos en todo lo que es bueno, todo lo que es digno, todo lo que agrade al Señor, para que entonces el joven, si llenara su mente de la palabra, podría desechar esos malos pensamientos y ya no seguiría el proceso que sigue un proceso de pecado, que es que baje al corazón y después lo lleven a cabo. De verdad es que estoy bien contenta de cómo hiciste la explicación bien clara, y también quiero remitirme, porque no lo hicimos en ningún programa, en los apéndices que tú hiciste de las estadísticas, porque fíjate, tú agarraste a jóvenes de tu congregación de 14 a 18 años, pero me llamó la atención algunas respuestas de estos jóvenes, porque para empezar, cuando tú preguntaste que si tenían a Cristo en su corazón, fíjate, menos de la mitad de los que tú entrevistaste dijeron que sí. O sea, para empezar, no todos los adolescentes y jóvenes que van a las congregaciones realmente son salvos o no tienen esa convicción para empezar. Entonces, creo que hay mucho trabajo que hacer de la iglesia, mucho, mucho. Ya dijimos también en otros episodios de los padres. Y luego tú preguntaste, ¿sabes qué es ser homosexual o lesbiana? Y también un porcentaje como del 70% dijeron que sí, los demás no, ni siquiera tienen una noción de qué son esos términos. Y también me llamó mucho la atención, porque ¿dónde lo van a ir a aprender? Malamente de amigos, y no de que la iglesia les haya dado esa instrucción. Luego dice ahí que tú les haces la pregunta que si han oído sobre grupos o la llamada comunidad LGBT, y también como el 70% ha oído hablar de esto, no todos. Y bueno, no quiere decir que porque no sepan todos están mal, pero a lo que voy, ¿dónde se van a enterar de estos términos? ¿A dónde les van a hablar malamente y van a empezar a tener inquietud? Si no lo hacen los papás, si no lo hacemos la iglesia, se van a ir a enterar por amistades, y como tú bien dijiste, van a caer en la curiosidad y después practicarlo. Dice, en tu iglesia se habla del tema de la comunidad LGBT, y prácticamente el 50% de los jóvenes que entrevistaste dijeron que no. Y no está, yo ya había dicho que no está nada diferente a la iglesia en Estados Unidos. Y luego hiciste una pregunta bien fuerte. ¿Tú te identificas con tu género sexual? Y wow, Adrián, tú tienes aquí que
aproximadamente el 50% dijeron que sí. O sea, ¿qué está pasando con el otro 50%? Están dudando si realmente su identidad está bien como jovencitos, jovencitas. Hay tanto trabajo, Adrián, que hacer. Preguntaste sobre que si conocían la teología queer, que muy claramente hoy nos volviste a hablar y nos quedó más claro qué es la teología queer. Yo te voy a confesar, yo ni sabía qué era hasta que tú lo mencionaste aquí en tu trabajo, y aquí un 70% sí lo sabe de los jóvenes, y dice, ¿sabes que la teología queer acepta en sus iglesias a los de la comunidad LGBT? Y como un 60% dicen que sí, o sea, la mayoría están en la ignorancia total. Y el ignorar, tú lo dijiste en uno de los podcasts pasados, el ignorar también está mal cómo obra el enemigo. Necesitamos saber cómo el enemigo se ha metido. Y bueno, dice una pregunta, ¿alguna vez has pensado tener una relación con alguien de tu mismo sexo? Y bueno, no sé si hayan sido sinceros, espero que sí, pero aquí casi un 90% dicen que no lo han pensado. Esperemos que así sea. O sea, quiere decir que hay como un 15% que sí ha pensado en tener una relación sexual con su misma sexo. Pero bueno, hemos visto, Adrián, que a través de los medios de comunicación, de películas, aún desde los niños, les están metiendo esa ideología de género, de que es normal que tú quieras experimentar con tu mismo género sexual. O sea, hay tanta mala influencia para los jóvenes. Y bueno, ya creo que son ahorita lo más importante que yo vi de las preguntas, casi abarqué todas, pero voy a dejar algunas para que los que estén interesados en tu trabajo de tesis lo consulten. Y aquí estaba yo poniendo tu Gmail para que te puedan contactar si están realmente interesados. Me imagino, Adrián, tú dime si es así, me imagino que encontraste muy poca referencia bibliográfica en cuanto a este tema en cuestión en español, ¿verdad? Pues sorpresivamente pensé que me iba a costar trabajo. No, hay mucho libro, hay mucha bibliografía. Tengo aproximadamente más de 40 libros que pude yo, no leí todos, ¿verdad? Pero hay cerca de 40 libros que hablan de eso. Hablan, te puedo mencionar algunos nada más. Qué bueno, qué bueno. El poder de una conciencia limpia, la verdad acerca del matrimonio, vivir en el cuerpo correcto, el libro negro de la nueva izquierda, no sé si tú conozcas a Agustín Laje, No. Él habla de varios temas, pero abarca también esto, tiene como 3, 4 libros. Agustín Laje es también de los que se han podido meter un poco más en este tema para convertirlos al evangelio. Es muy interesante leer sobre Agustín Laje. Hay un libro que me llamaron la atención, donde dice la homosexualidad pastoral de la atracción al mismo sexo. O sea, en este libro, yo no hablé de eso porque yo estaba hablando de los jóvenes, Sí. pero incluso hay adultos, hay pastores, líderes que tienen esta confusión. Y no lo dicen porque tú ya lo mencionaste, por pena o porque ya son hijos de Dios, pero eso quiere decir que no tienen fíjate, ya son líderes y no tienen bien definida una identidad, porque en las iglesias se nos está olvidando trabajar quiénes somos, dar a conocer al verdadero Jesús para tener una identidad. Entonces, este libro de la homosexualidad pastoral habla sobre eso. Entonces, sí hay bastante, o sea, en español. Qué Me bueno. preguntaste en español, sí. En español. Conforme me fui yo adentrando a investigar, yo pensé que iba a haber muy poco y que me iba a costar trabajo, y no, para mi sorpresa, hay mucho material que habla sobre este tema. Perfecto, entonces, ¿sabes qué? Entonces lo que pasa es que nosotros como iglesia cristiana, como padres, no nos hemos llevado a la tarea de investigar el tema para poder ayudar a nuestros hijos. Aquí hice algunas anotaciones, Adrián, de lo que tú comentaste y de lo que estás comentando. Mira, lamentablemente, al menos aquí en Estados Unidos, la iglesia cristiana liberal, la verdad no ayuda nada en esclarecer a los jóvenes su verdadera identidad de Cristo, porque para ellos también está siendo normal
que se acepte esa ideología. Cristianas, iglesias cristianas. Y efectivamente, pues no son todas, gracias a Dios, pero este sector ha tomado lo que tú hablabas de la teología queer. Yo he tomado fotos de iglesias aquí cristianas, sobre todo la metodista, que ya hasta tienen la bandera que usan la comunidad LGBT afuera. Y de verdad digo, Señor, no puede ser, es una aberración que estén diciéndose que son cristianos y que están apoyando esta ideología. También, por lo que tú dijiste, Adrián, podemos también concluir que el machismo y el feminismo para nada ayudan, alientan al contrario a esta ideología de género. Tú ya diste ahí algunos ejemplos y pues ya vimos que estadísticamente, aunque con mucha pena y vergüenza digo, México ocupa el primer lugar, gracias a Dios no es un porcentaje altísimo, pero te imaginas, Adrián, que fuera un porcentaje alto de esta ideología, pues la humanidad se acabaría en un tiempo futuro, porque se necesita hombre y mujer para que se multiplique la humanidad. Entonces, son cosas que yo les pregunto a los jóvenes. Bueno, si tú estuvieras en una isla sola con otra mujer, ¿te multiplicarías? Pues no hay manera, o al revés, dos hombres, no hay manera. O sea, Dios, tú bien lo aclaraste, Dios dio la sexualidad, incluyó sexo femenino, XX cromosomas, sexo masculino, cromosomas XY, para que se complementaran y se multiplicara la humanidad. Así que está totalmente esta ideología fuera de los parámetros cristianos. También yo aquí marqué de lo que tú estabas diciendo y yo le digo al joven, al adolescente, a los papás que les digan a sus jóvenes que la Biblia misma marca que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Si tú tienes sentimientos, emociones que te están intranquilizando y haciendo dudar de cómo Dios te creó como diseño original, ya sea hombre o mujer, es porque el corazón es engañoso y nos engaña en cuanto a los sentimientos y emociones. Entonces hay que ayudar a nuestros jóvenes a que esas emociones, esos sentimientos los dirijan hacia el diseño original. Fíjate que voy a poner aquí algunas cosas ya para terminar yo también. Fíjate que me llamó mucho la atención, Adrián, que se acaba de dar una ley aquí en California. Ahora quiero comentarles que en Estados Unidos cada estado es independiente y depende también del partido que lo está gobernando. California está gobernado por el Partido Demócrata, que es liberal y que apoya toda esta ideología de género, apoya el aborto, o sea, apoya todo lo que está fuera de los lineamientos de Dios. Y mire, estaba yo aquí viendo, fíjense, aquí yo lo pongo. Por ejemplo, en California, el gobernador que está ahorita demócrata, Gavin Newsom, aprobó una serie de leyes que pasan por encima de la educación de la familia. O sea, aquí ya no importa lo que el papá le quiere educar a los hijos, lo que le quiere enseñar. Aquí ya la escuela está por encima de lo que digan los papás. Y mira, esta ley incluye promover la ideología de géneros en edades tempranas y todavía brindar un supuesto apoyo a esos niños que se identifiquen como transgéneros, Adrián. O sea, ya hay libros, hay literatura donde los maestros les están enseñando a los niños que es normal esta ideología y los papás ni nos enteramos. Yo no vivo, gracias a Dios, en California, yo vivo en Texas, pero aquí también algunos maestros lo han hecho, pero en California ya hay una ley que firmó el gobernador, donde fíjate que está protegiendo a los maestros. ¿De qué forma los protege? Para que no estén obligados a notificar a las familias sobre los cambios de identidad de género. O sea que si tú, porque eres un papá descuidado, no te enteras que tu hijo está batallando con una identidad, pero la maestra sí se entera, lo va a apoyar y no nos va a avisar. O sea, imagínate, Adrián, no va a tener represalias si los maestros apoyan por estos cambios que tengan en cuanto a confusión de identidad. O sea, yo de verdad me quedé sorprendida. Y luego me acabo de enterar de otra noticia. No sé si déjame poner aquí. Bueno, esto es de lo que habíamos dicho, que el ADN no se puede cambiar, no hay forma de cambiarlo.
Y yo anoto aquí que estamos bajo un conocimiento diabólico, porque dice la Biblia que el conocimiento terrenal, y esta ideología de género es terrenal, diabólica. Y por eso fíjate, aquí, por ejemplo, en Texas, Adrián, y yo sé que en la mayoría de las escuelas nos tienen que llamar por teléfono, si nuestro hijo se pone mal de algo, nos tienen que llamar por teléfono para darle un medicamento. No les pueden dar ni un ibuprofeno si tú no lo autorizas. Pero ¿qué crees? Que sí dejan que un menor de edad decida que quiera cambiar su género sexual, engañando aún a los padres. Y pongo ahí un ejemplo de Elon Musk, que es el dueño de Tesla, él acaba en una entrevista que declarar que lo engañaron firmando unos documentos para su hijo, donde aquí a él, como estaba en el tiempo de la pandemia, él creyó que era para ayudar a su hijo a protegerse de algo del virus, y resulta que él firmó sin darse cuenta que estaba dando el permiso para que su hijo cambiara de género. Ahora su hijo es una mujer. Y él claramente dice, el gobierno me engañó y el gobierno hizo que mi hijo muriera. Ya no vive mi hijo, ahora vive una mujer. O sea, estamos, Adrián, plagados. Como tú dijiste, ciertamente México ha apoyado en el gobierno estas ideologías, y todos los países, la mayoría, están apoyando estas ideologías. Y me gustó mucho cómo hablaste de las causas u origen de querer cambiar de una identidad sexual. Y de verdad, yo lo único que digo, papás, ¿dónde estamos cuando nuestros hijos han sido abusados, cuando tal vez están viviendo alguna agresión emocional, física en las escuelas, en el mismo hogar, o nosotros como padres damos mal ejemplo? Y tú lo dijiste, pudieron haber sufrido abuso del mismo papá, de la misma mamá. No sé, somos muy malos ejemplos, ya sea practicando el machismo o el feminismo. Y yo quiero ya casi cerrar diciendo, no hay familias perfectas, pero sí podemos crear hogares seguros, confiables para nuestros hijos. El rol, hablaste de los roles, el rol de un papá es ser protector, ser proveedor, ser un pastor a la familia, validar, moldear lo que es un verdadero varón, su masculinidad. Y ese testimonio a los hijos vale más, ¿verdad? Que a veces muchos sermones, mostrar un carácter respetuoso, amoroso, que sean un modelo también para nuestras hijas. La mamá también tiene su rol como ayuda idónea. O sea, son tantas cosas que como tú dices, es un tema bien, bien, bien amplio, y ya habíamos dicho en el penúltimo podcast que necesitamos como papás estar presentes, platicar con ellos, no juzgarlos. Si están batallando con su identidad de género, no los juzguemos, ayudémoslos a que ellos vuelvan a esa identidad. Por último, me gustó mucho también lo que tú dijiste sobre no ser misóginos, ayudar a nuestros hijos a llevarlos a su identidad. Y yo me acordé de la mujer adúltera, Adrián, que habla Juan. Yo nada más pongo ahí la parte del capítulo 8, versículo 11b, donde la fueron a acusar todos los fariseos porque la agarraron en el acto de adulterio, y el Señor les dice, el que esté libre de culpa, que lance la primera piedra, porque el castigo con los judíos era apedrearlos hasta matarlos. Cuando el Señor dice, quien esté libre de culpa, o sea, quien no tenga pecado, órale, láncele la primera piedra, todos empezaron ahí a tirar sus piedritas y se alejaron. Esa mujer adúltera, cuando se quedó sola con el Señor Jesús, le dice nuestro Señor Jesús, ni yo te condeno, vete, pero no peques más. O sea, no la juzgó, no la condenó, pero le hizo énfasis, no peques más. O sea, cambia de dirección y no vuelvas a caer en adulterio. Quiere decir que todos los cristianos estamos expuestos al pecado todavía, estamos en esta carne, y no podemos juzgar y decir, yo no caería, yo no, porque podemos hacerlo, pero el Señor de una forma amorosa, me encanta este pasaje donde le dice, no peques más. Y por último, quiero recomendar, Adrián, no sé si tú viste esta película de este productor cristiano en México. De eso sí, estoy con mucho gozo de saber que tenemos una producción mexicana
excelente, porque todas las películas de Paco del Toro con su productora Armagedón, si no mal recuerdo, la última película que hizo fue Pink, y habla precisamente de este fenómeno homosexual, de esta situación de ideología de género. Para los que son muy sensibles en cuanto a esta ideología, tal vez se les haga un poquito fuerte la película, pero yo me acuerdo que la fui a ver al cine porque la transmitieron en el cine hace unos años, y creo que me quedaría con la última media hora donde termina, pero casi toda la primera hora habla de ese contexto homosexual, por qué, de lo que tú hablaste, de las causas y qué es un ambiente, vivir en un ambiente de ideología de género, pero la última parte trata de cómo uno de ellos reconoce a Cristo como su Salvador y todos los cambios que empieza a hacer. Yo les recomiendo que la vean. Todas las películas de Paco del Toro están sustentadas en la Biblia, tienen muy buena doctrina bíblica, y esta película fue muy atacada. De hecho, Paco del Toro, si no me equivoco, ha de haber sido la última película que hizo. Él cayó muy enfermo, pero él le dio duro cuando México estaba precisamente apoyando bastante esta ideología. Así que yo estoy con mucho gozo, Adrián. Yo sé que nos extendimos, pero también sé que la gente lo va a ver este podcast porque lo pidieron, porque mucha gente dijo, me quedé con muchas ganas de más, ayúdenos, queremos saber más, y sobre todo ese taller, Adrián, ese taller, no te quiero comprometer, pero a mí me gustaría que ese taller lo hicieras también grabado, que si lo preparas, yo sí me comprometo a grabarlo contigo por tiempos, porque yo no sé si haya, y yo sí soy muy abierta en decir, si haya líderes cristianos valientes que quieran tocar el tema. Si no se atreven, que usen tu material. Si grabamos en algún futuro este taller, que usen ese taller, porque yo siento que a veces los líderes no saben por dónde guiarse, Adriano, por dónde empezar, porque sí es un tema muy, muy atacado, pero muchas gracias, Adrián, muchas gracias. Yo estoy muy contenta porque la verdad yo sé que con este programa que estamos haciendo, la gente va a quedar todavía con más conocimiento, y creo que va a tener más herramientas para empezar a hablarle a sus hijos. También les quería comentar que si quisieran tener ayuda para hijos que ustedes tengan con esta problemática, busquen a un consejero cristiano, busquen a su pastor, busquen a gente confiable bíblica que les pueda ayudar. Y antes de que se me olvide, fíjate que también anoté, Adrián, que aquí en Estados Unidos hace años, cuando empezaron a hacer legales las relaciones entre personas del mismo género, también empezaron a poner demandas hacia los pastores que se negaran a casar a parejas del mismo sexo. Y me llamó mucho la atención que solo Texas, porque el gobernador Abbott, que sigue siendo nuestro gobernador hoy, es cristiano, y él metió un amparo para que los pastores evangélicos no tuvieran que ir a la cárcel, no fueran demandados por negarse a casar a parejas del mismo sexo. Así que, así como hablamos de gobiernos que están apoyando a esta comunidad, también quería hacer notar que gracias a Dios Texas ha sido muy bendecido por tener líderes cristianos que han arropado y que están en contra de estas ideologías, que están en contra del aborto. No estoy haciendo proselitismo político porque ya sean las elecciones en Estados Unidos, pero la verdad yo soy muy clara. Hay un partido, que es el republicano, que está en contra de las ideologías de género, que está en contra del aborto, así que ustedes ya saben, hay que orar por nuestras autoridades, por quienes vamos a votar, pero sí quería decir que Texas es uno de los estados que ha protegido a los pastores, y eso también es de gozarse. Y no sé, Adrián, si quieras dar alguna última palabra final para despedirnos. No, bueno, pues nada más darte las gracias por tomarte el tiempo de grabar 3 programas conmigo. Claro que sí, yo voy a empezar apenas a trabajar en el taller. Y el material, pues allí tú pusiste mi correo,
con gusto se los doy para la gloria del Señor, no lucro con eso, ni pienso lucrar jamás en la vida con algo que yo haga o predique. Gloria a Dios. Con gusto se los mando, con gusto lo pueden leer y efectivamente busquen ayuda, busquen apoyo porque solo Cristo puede. Amén. Solamente la sangre es poderosa y el Espíritu Santo logrará cambiar todo esto. ¿Sí? Entonces, pues para la gloria de Dios y que sea de mucha ayuda, como fue el anhelo que Dios puso en mí al hacer este trabajo. Y pues ahí está, adelante y que Dios haga la obra. Amén, amén. Muchas gracias, Adrián. Exactamente, tenemos una identidad. Tú diste algunos pasajes al final hermosos de nuestra identidad en Cristo y hay bastantes más. Busquemos y conozcamos qué identidad tenemos en Cristo para que nuestros jóvenes no sean desviados. Muchas gracias, Adrián. Nos despedimos de este podcast y seguimos enlazados a Cristo, enlazados entre nosotros en otro siguiente podcast, pero les damos muchas gracias por su tiempo. Yo sé que va a ser de mucha bendición. Así que estamos en contacto, Adrián, y que Dios te bendiga. Muchas gracias. Bendiciones. El podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo. Por Carolina Ríos.